Buenos días, compañeros y profesor. El siguiente es el tema a exponer del ensayo correspondiente al papel trascendental de la Malinche en la conquista de México dentro del periodo de 1519 a 1521. Como tesis tenemos que la intervención de la Malinche como intérprete y consejera de Hernán Cortés adelantó varias décadas la conquista de México. Nuestra tesis se basa en varios momentos claves en la historia que consideramos en que la Malinche jugó un papel trascendental en el cual la historia de México hubiera sido diferente con o sin ella. De aquí que creemos que el papel que ella jugó es sumamente importante. Hoy en día podemos decir que son pocos los personajes históricos que sin ellos la historia hubiera sido diferente y creemos que la Malinche es uno de esos. Todo inicia con el inicio de la campaña de Hernán Cortés. Cuando Hernán Cortés comenzaba la campaña de la conquista de la península de Yucatán, hoy México. En ese momento en la historia se encontraba en la costa de Tabasco y acababa de librar una batalla en Centla, donde los caciques locales lo agasajaron de regalos. Entre ellos le llevaron unas 20 doncellas en las que se encontraba la joven Malinche. El origen noble. Este personaje histórico de la Malinche ella era una nativa de Painala, un pueblo que desapareció y que figura en los mapas de historia del Antiguo México, en la provincia de Coatzacoalcos, situada en la frontera del Imperio Mexica hacia el sudeste. Su padre era un rico y poderoso cacique que murió cuando él aún era niña, y su madre contrajo segundas nupcias con otro cacique, con lo que tuvo un hijo, y concibió la idea de asegurarle a este la herencia y el cacicazgo que le pertenecían a la Malinche. Esto fue trascendental, pues, ya que posterior a eso terminaría siendo vendida y en este caso terminaría en posición de los españoles. El papel de intérprete. Por su condición de esclava ante los españoles, Malinche pudo considerar que ser traductora era la oportunidad tal vez de su transformación, ser útil, ser alguien diferente en esa tierra mexicana. Ella misma pudo recuperar así su integridad perdida, precisamente, si lo recordamos, porque ella venía de ese linaje noble de un padre cacique. De eso, precisamente, recordemos que de ese linaje, ella pudo estar en posiciones de jerarquía, pero el destino le tendría un futuro más trascendental en la historia, donde la posición de traductora la ubicaría en otra condición. Ella aprovechó sus posibilidades comunicativas y pasó mucho tiempo y sobrevivió gracias a su propio ingenio. Aprendió el idioma el español, lo suficiente como para hacer inútil la intervención de Jerónimo de Aguilar. Recordemos que este personaje, Jerónimo de Aguilar, era el intérprete que tenía Hernán Cortés. Lo que pasa es que él no manejaba todos los idiomas, como si lo hacía la Malinche, que manejaba el náhuatl, el maya, y era tan inteligente que terminó aprendiendo el español, haciendo en este caso inútil la participación del personaje de Jerónimo Aguilar. Cortés la valoró mucho y la hizo no solo su intérprete, con el tiempo y por sus encantos, dicen los historiadores que termina siendo su querida, con lo cual hasta llegó a tener un hijo llamado Martín Cortés. Ahora, su herramienta como comunicadora, Cortés la aprovechó en las circunstancias para tomar el poder, directamente vinculado con la palabra por el dominio y el conocimiento de tanto del idioma como de la cultura de los mexicas, porque aprendió el idioma castellano y su cultura a través de los intereses del colonizador, que le dieron la posibilidad de una visión más amplia de todo lo que estaba sucediendo. Momentos claves. Si consideramos los momentos claves que jugó la Malinche, podemos decir que están en la huida de los españoles ante el acoso de los aztecas,
después de la Noche Triste. La Malinche venía por la retaguardia y en la campaña final de Tenochtitlán la labor fue decisiva para recabar apoyo masivo de indígenas y enemigos, que eran enemigos también de los aztecas, que necesitaban los españoles en su campaña. Este punto consideramos que es el más importante, porque si lo vemos, si Hernán Cortés no hubiera tenido la oportunidad de rearmarse y hacer estas alianzas con estos otros pueblos, no le hubiera podido hacerle frente al imperio de Moctezuma, ya que éste se hubiera podido organizar mejor en sus defensas y posiblemente hubiera acabado con ellos. Pero es gracias a la intervención de la Malinche para poder hacer estas negociaciones y tener este apoyo que le permitió un tiempo después a Hernán Cortés volver a la ciudad de Tenochtitlán y ya tomarla con la fuerza, gracias al apoyo que le dieron estos otros pueblos. Así es como influyó en la historia y tenemos en cuenta que también ella influyó a favor del monarca Moctezuma cuando éste fue rey. Por ejemplo, Malinche también intervino mintiéndole a Moctezuma para que en un caso, cuando Hernán Cortés lo iba a dejar libre, y Malinche sabía que lo iban a asesinar. Por ende, aprovechó y le hizo ver la situación para que él no se retirara. Entonces, ella pudo haber jugado un papel tanto a favor de su antiguo opresor, ¿verdad? Moctezuma, pero también a favor de los españoles. De aquí que tal vez ella pudo haber hecho que la conquista fuera menos violenta de lo que fue. Entonces, si manejamos el hecho de que ella tenía conocimiento que le transmitió a Cortés, por ejemplo, las tradiciones, y en el cual sacó provecho, en donde Cortés se hizo pasar por una antigua deidad Quetzalcóatl, esta ventaja le favoreció a Hernán Cortés a la hora de enfrentar a Moctezuma. Creemos, como hoy en día, le llamaríamos información de inteligencia. Llegó a enfrentar a su enemigo sabiendo y conociendo todo sobre su enemigo. Tanto es así que en ese primer año los mexicas pensaban que era Quetzalcóatl y Hernán Cortés sacó provecho de eso. Obviamente al año, ya cuando vieron cómo se comportaban los conquistadores por sus intereses por el oro y otras situaciones, esta imagen de deidad desapareció, pero sí le pudo haber sacado provecho. Diferente hubiera sido sabiendo quiénes eran, si Moctezuma, sabiendo esa información, los hubiera aniquilado fácilmente. Pero no, Hernán Cortés llegó muy confiado por ese conocimiento cultural que ya le había transmitido la Malinche. Conclusiones. Cortés se entabló con estos otros pueblos gracias a la traducción de la Malinche y logró reorganizar para después atacar y conquistar México. Creemos que es gracias a la comunicación que entabló que se logró reorganizar. ¿Qué hubiera sido el pueblo azteca si no hubiera sido así? Ella aprendió que le maneja la información, ¿verdad? En este caso adquiere poder y descubrió el traducir, que ella dominaba la situación con la palabra y que esta podía ser un arma, incluso la mejor de las armas, teniendo conciencia de la magnitud de la presencia trascendental de esta lingüística que ella llegó a manejar. La Malinche, desde su origen noble, estaba destinada a ser alguien influyente para su pueblo. Si lo vemos, la vida de la Malinche viene siendo casi como una tragedia griega, en el sentido de que no pudo escapar de su propio destino. El destino de que naciera en una cuna de noble, de un cacique, le permitió adquirir conocimientos de otras lenguas. Y a pesar de que no llegó a desarrollarse en esa posición, su gran inteligencia le facilitó poder sobrevivir y
y a moldarse a estos conquistadores que a unirse en común contra el enemigo y antiguo opresor que era Moctezuma. Lamentablemente, el personaje de la Malinche ha sido denigrado, tratándola solamente como la mujer de Cortés, una amante, o bien una traidora a su propia sangre, porque ayudó a los españoles. Lo que tenemos que traer a colación es que este personaje realmente actuó de acuerdo a las circunstancias del momento. Recordemos que ella ayudó a sus otros pueblos, a su pueblo y a otros en contra del enemigo en ese momento que era el Imperio Azteca. Entonces, si lo vemos de esta forma, ella nunca fue traidora a su propia sangre, al contrario, más bien ayudó a su propio pueblo. Lo que pasa es que hoy en día se caracteriza de esa forma, tal vez por ese pensamiento machista que siempre ha existido en nuestra cultura latina y en América, en especial en México, de querer poner por debajo a la imagen de una mujer, que realmente fue trascendental en el papel de la conquista de México. Creemos que si ella no hubiera existido, la conquista hubiera sido más violenta, la conquista hubiera tomado más de una década, posiblemente, no sabemos cuántas, pero sí hubiera bastado, tomado más tiempo. Y no sabemos el nivel de organización que pudo tener los mexicas hubiera sido diferente si no hubieran ellos caído en el juego de los españoles en este sentido. Hay una anécdota que siempre me llama la atención y traigo a colación, y es que los mexicas, tal vez fue su arraigo a sus propias culturas, a sus propias tradiciones, que fue lo que les trajo abajo. Y Hernán Cortés sacó provecho de eso muy astutamente, porque ese conocimiento de sus tradiciones y su cultura, la Malinche se lo transmitió. Hay un pasaje, si no me equivoco, en Cuauhtémoc, ¿verdad? Cuando fue de los últimos defensores de la ciudad de Tenochtitlan, que mandó unos guerreros, todos vestidos de una forma muy ceremonial, pensando de que los españoles al verlos se iban a asustar y salir, porque lo estaba viendo desde su perspectiva, desde su punto de vista, cosa que no fue así. Al contrario, los españoles al verlos lo que hicieron fue matarlos. Entonces, yo creo que ese es el mejor ejemplo, el que podemos ver de que el choque de estas dos culturas, el que sacó provecho fue el que tenía más conocimiento del otro. Y en este caso, el que tenía el mayor conocimiento era Hernán Cortés. De aquí que por eso que llegó muy valiente a la hora de enfrentar a Moctezuma, porque sabía y tenía conocimiento total de su enemigo. De aquí que el papel que jugó la Malinche no solo fue de amante, sino realmente fue el que le hizo la inteligencia, el que le pasó la información de su enemigo para poder sacar provecho. Para bien, si lo vemos de la manera en que la conquista fue menos violenta gracias a ella. Inevitable, pero sí fue menos violenta. Y tal vez el papel de la historia que le tenía a ella era inevitable, puesto que como una tragedia griega, en su mejor decir, ella no pudo escapar de su destino, que era cambiar los destinos de su pueblo. De alguna forma, así lo hizo. Muchas gracias.